Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate con Balu Tealdo. Acá en el corte de Cítrica Radio, asustando a Balu Tealdo, le empecé a contar mis problemas. Le dije, Balu, bueno, te voy a contar mis problemas. Ya fue, estoy en un mes donde estoy escuchando problemas de gente, así que tal vez me paso a psicología, Gran carrera. Gran carrera. Voy a hacer algo también de... tiene un arma... Yo creo que lo dije con... Sí, fue con vos. Lo digo con todos, pero con vos lo dije. Esto de... Yo no consigo hacer radio si no es con amigos o amigas. Oh. Pero posta, y para mí es muy difícil conseguir, tipo... Tiene su lado negativo que de golpe yo te tomo como una amiga y el del corte digo, Balu, tengo este problema. A ver, y Balu estaba como... Policía. Uy, no sé qué va a ser mi columna ahora, me la olvidé. Bueno, contale ya, anda coñón. Por suerte, gracias al cielo, descendió del Edén una columna que va a hablar de rituales, milagros, ¿por qué no? Balu, hoy viniste dando la tecla. ¿Qué tenés ahí? Muchas gracias. Hoy vine cargada enérgicamente. Sí. Porque tenía muchas ganas de hacer esta columna el viernes pasado. Y pasaron cosas. La República de Avellaneda no quiso que yo exclame mi sabiduría sobre las religiosidades populares, que es el tema que nos toca hoy. Tocaste intereses. Claro, toqué cosas que sectores de poder que eran muy... Encima era de un colegio que cortaron la luz. Sí, ¿Era un colegio religioso? Un colegio privado. ¿Católico? No es católico. Pero si no iba a quedar muy bien. El colegio Cheto de Avellaneda, encima. Paguen la luz. Bueno. Cuestión que hoy vamos a hablar justamente de religiosidades populares, cómo se distinguen, ¿no? Te estoy pateando, perdón. No hay problema. De estas religiones más aceptadas, por así decirlo, entre comillas, ¿no? O legitimadas por, básicamente, la Iglesia Católica. Bien. Distinguir también un poco entre lo que son las creencias y las instituciones, ¿no? Que son como... Nosotros lo tenemos súper asociado en nuestro sentido común, porque muchas veces las creencias terminan encarnándose en instituciones, ¿no? Justamente digo, una cosa es la creencia en Dios y otra cosa es la iglesia, ¿no? Quien un poco controla esa creencia, dice lo que hay que hacer y lo que no, marca, ¿no? El bien y el mal, sí. O le da una interpretación justamente de esas creencias, pero son cosas que no necesariamente van de la mano y que muchas veces, digo, podemos tener una creencia propia y no sentirnos parte de esa institución que representa aquella creencia, ¿no? Me gusta. Como que siempre yo pongo el ejemplo, porque cada vez lo veo más, en relación a que la iglesia, sabemos que está, digo, la iglesia católica, ¿no? El Vaticano, ubicamos más o menos, está completamente en contra del matrimonio gay, y sin embargo hay muchísima gente perteneciente a la comunidad LGBTIQ+, que es creyente, ¿no? Sí. Justamente porque una cosa no quita la otra, digo, hay una cuestión mítico, simbólica, de la cuestión de lo sagrado, que va muchísimo más allá de la institución que efectivamente lo representa. Totalmente, la creencia que va por independiente a la institución. Claro, exacto. Entonces vamos a poner en discusión un poquito eso hoy y traemos el tema de las religiosidades populares, ¿no? Populares entre comillas, como esto que se sale de la regla, o de esta legitimidad, como decíamos, de la iglesia, ¿no? De la marcada institución, pero no porque sea como una consecuencia de que la religión haya desaparecido, ¿no? Porque no es que no existe más la religión católica imperante, que es la hegemónica, más o menos, que guía al mundo occidental, y entonces surgieron estas religiosidades populares, sino que tienen un montón de otras causas y que de hecho muchas veces conviven en paralelo, como vos mencionabas anteriormente. Claro. Y no solo que conviven, sino que muchas veces se mezclan y son producto de esa mezcolanza, ¿no? De ese sincretismo, como se dice en el lenguaje más académico, en relación a cuando, digo, símbolos de distintas religiones van confluyendo en un mismo camino y de repente hay un nuevo producto. Claro. Entonces, ¿por qué decimos que no es que porque desaparece la religión, aparecen las religiosidades populares? Y después vamos a poner ejemplos de a qué nos referimos con religiosidades populares, porque es súper interesante. Sino que, digo, la religiosidad popular justamente tiene sus creencias, porque sabemos que hay una determinada legitimación de símbolos sagrados, ¿no? Digo, para poner ejemplos, pensemos muchas veces, que es lo que voy a retomar a lo último, en el Gauchito Gil.
no hay, o sea, cuando vos entras a una iglesia católica, no una parroquia, digo que acá en nuestro país hay muchísimas, no encontrás a las figuras, ¿no? Que representan al Gauchito Gil dentro de la iglesia, pero sí muchas veces en las rutas, ¿no? Sí. O la gente bueno, sobre todo en Corrientes, porque la leyenda del Gauchito Gil ha nacido en esa provincia, pero se extendió por todo nuestro territorio nacional. Como una para-religiosidad. Claro, exacto. Entonces, no es que justamente esa creencia, en el sentido particular del Gauchito Gil, está basado en nada, o no haya como determinados objetos que sean representativos de, ¿no? Sino todo lo contrario, digo, sabemos que hay determinados símbolos que son sagrados y que justamente se trata de una reconfiguración de lo religioso, ¿no? Seguimos dentro de esa línea de creencias, simplemente la institución va cambiando un poquito. Y entonces justamente como en estas nuevas formas, podríamos decir, de vinculación con lo religioso, se replantea también un poco la existencia de los mediadores privilegiados, ¿no? Porque como venía diciendo, sabemos que la Iglesia católica ha dictaminado quiénes son los santos. Digo, vos, Tevi, sabés mucho más que yo sobre esto. El Papa, el mediador de claro, Dios. Y exacto. Sí. Justo sí. Pero digo, también hay determinados santos, ¿no? Que han sido puestos en ese lugar porque tienen una historia y que la iglesia los reconoce como tal. Sí. Ahora, justamente las religiosidades populares cuestionan un poquito esta visión y de repente quienes ocupan ese lugar o esos mediadores empiezan a ser cuestionados y quienes ocupan esos lugares son personas que están un poco más cerca nuestro, ¿no? Totalmente. Que no es necesario, digo, que hayan tenido... están más cerca de nuestra historia, de nuestra persona. Pensemos también en Gilda, Gilda se ha convertido, ¿no? Puede ya empezar a formar parte de lo que llamamos de una religiosidad más popular. Y ahora vamos a ver bien por qué. Pero pensemos que Gilda fue un personaje histórico que sabemos que existió, comprobado, con muy buenas canciones de cumbia, pero que tuvo un lado místico también, ¿no? Y que se le ha adjudicado toda una historia de milagros, etcétera, que implica una cercanía increíble, con lo popular y con ese pueblo y con la gente que le iba a escuchar, distinta a los santos que ha categorizado la Iglesia Católica, que además, tienen muchísimas más historia y están en jerarquías más elevadas, si lo podríamos pensar, ¿no? Camina entre nosotros con Gilda acá de fondo. Claro. No quiero spoilar, pero esto de el Dios entre nosotros. Claro. ¿A quién más nos retrotrae? Acá con Gilda de fondo, que sí, se le acuñan varios milagros a Gilda. Exacto. Post-mortem, ¿verdad? Post-mortem. Bueno, justamente esto tiene que ver con las religiosidades populares, entonces vamos sumando, ¿no? Gauchito Gil, Gilda. Y estas religiosidades, por supuesto que hay una consecuencia en relación a la desregulación religiosa. Sabemos que a lo largo de este tiempo la Iglesia Católica ha perdido cierto peso. Pensemos en el feudalismo, o sea, por supuesto no estamos en la misma situación. Tampoco es que desapareció, pero en esta desregulación, en este no estar constantemente, ha dejado ciertos espacios vacíos donde efectivamente... Se tuvieron que suplir con algo, ¿no? Por así decirlo. Claro. Las creencias en algo más allá de lo empírico existieron siempre, ¿no? Como estudiante de antropología lo puedo confirmar porque lo vemos constantemente. Muchos sociólogos a principios del siglo XX han dictaminado diciendo como estudiamos cualquier tipo de cultura y encontramos algún tipo de creencia que nos marca cómo es el mundo, ¿no? Claro. Es una manera más de ver el mundo, que tiene sus reglas, por supuesto, que tiene lo santo y que tiene lo profano, eso siempre existió. Ahora estamos hablando de cuando esta Iglesia Católica se corre un poco, pero porque le va ganando lugar, por ejemplo, los estados nacionales, ¿no? Todas otras visiones mucho más racionales. Entonces, estas religiosidades populares toman ese lugar donde la Iglesia Católica se va corriendo para suplir estas necesidades y estas crisis que nos surgen constantemente por el mero hecho de ser humanos, ¿no? Y hablando un idioma más parecido al nuestro. Exacto, y por la necesidad de tener que explicar lo inexplicable muchas veces. Claro, sí. Entonces, justamente, son nuevas formas, ¿no? De una configuración de lo religioso. No se aparta esta creencia, sino que simplemente se resignifica. Y acá es cuando surgen, como mencionaba antes, los famosos sincretismos, ¿no? Uno de los procesos como más conocidos y más importantes también se dio cuando Colón llegó a América, ¿no? Y recordemos que había miles de pueblos y comunidades viviendo en todo el continente americano, y los españoles, y los portugueses también, vinieron e impusieron su religión, ¿no? Justamente.
Y nos dimos cuenta que a partir de este encuentro se surgieron estos sincretismos donde justamente las comunidades que vivían acá originarias tenían sus propias creencias y sus propias religiones, Sí. como también los españoles. Y a partir de eso empezaron a confluir, ¿no? Ciertos símbolos, ciertos signos, se mezclaron las religiones. Por supuesto que es muy marcada como la correlación de fuerzas, en el sentido de que los españoles impusieron su única mirada del mundo a las comunidades originarias. Por lo tanto, digamos que justamente la Iglesia Católica presionó. Ahora, no quiere decir que de esto no hayan surgido, ¿no? Como estas nuevas maneras de mirar el mundo, estos nuevos santos, estos nuevos símbolos, estos nuevos símbolos sagrados, ¿no? Que se le confieren justamente a partir de esta mezcla, a partir de estos sincretismos que, como decíamos, integran justamente y resignifican, ¿no? Le dan un nuevo significado a algo que tal vez ya estaba. Pero no solo eso, digo, en función de qué integran y resignifican también. Pensemos un poco. Digo, como para qué lado van a tirar, por así decirlo. O ese resultado no es porque sí, como, uy, de casualidad nos aparece, digo, una cruz de madera con la piel del yaguareté, ¿no? Digo que es como un ejemplo perfecto de sincretismo. Sino que justamente estos accionares, por así decirlo, responden a las necesidades no solo de los individuos, sino también de las sociedades en el contexto histórico y cultural en el que se encuentran, Claro, ¿no? claro, Digo, claro. es recontra importante, digo, vamos a encontrar Particular. en momentos de crisis determinadas, donde surgen como estos nuevos mitos, estas nuevas historias, justamente nuevos símbolos, ¿no? Porque se necesitan explicaciones para lo que está pasando. Sí. Y no solo explicaciones racionales, sino también muchas veces explicaciones míticas, ¿no? Algo que directamente nos supere. Entonces, estas religiosidades populares surgen también en función de ese contexto histórico y cultural y están completamente enraizadas en las culturas populares, en las necesidades de estos sectores marginalizados también, ¿no? Digo, estas religiosidades están súper asociadas a estos sectores sociales más marginalizados, ¿no? Rarísimo que encontremos a una señora, no sé, de Recoleta con su empresa rezándole al Gauchito Gil. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Como que nos parecería muy raro justamente por eso, ¿no? Porque hacen alusión todo el tiempo a estos sectores que estuvieron como más al costado de la sociedad, por así decirlo. Un Dios que se nos parezca. Claro, exactamente. un santo. Y que tiene que ver con esta cercanía, ¿no? Claro. Y no solo eso, sino que, digo, se trata de experiencias que son relacionales, digo, que tienen que ver con las relaciones, ¿no? Que son emocionales y que, por supuesto, conllevan determinados rituales, ¿no? Determinadas marcas que nos permiten, como charlábamos en una columna anteriormente, digo, formar parte, ¿no? De esa costumbre, de esa sociedad y hacernos uno con esa creencia, ¿no? Y todo eso, ¿no? Estas emociones, estas relaciones y estos rituales componen lo que podríamos llamar la vivencia religiosa. Digo, son una de las características que nos permiten transitar, por así decirlo, por estas creencias. Justamente estas vivencias religiosas también tienen que ayudarse y necesita de modalidades de expresión propias de la cultura que está representando, ¿no? Y estas modalidades de expresión pueden ser desde maneras de hablar, ¿no? Un vocabulario específico, hasta determinados objetos, ¿no? Pensemos en el Gauchito Gil, que de repente es todo rojo, el color rojo es re imponente. Los pasacalles gracias a Gauchito Gil. Claro, Sí. Después vamos a ver por qué. Por supuesto que nos faltan cruces, ¿no? Sí. No es que está desligada de la religión católica o de ese Dios, digo, católico, ¿no? Sino que forma parte de ella. Entonces son determinadas expresiones, sean objetos, sean símbolos, sean colores, ¿no? Justamente, ¿qué hacen a esa vivencia religiosa? Justamente vivencia, ¿no? Tipo que la podamos vivir y formar parte y sentirnos parte de ella. Sí, totalmente. Mucho también esto de las estampitas, a veces cuando trajiste creo que la San... Sí, a Judith Butler. Judith Butler, más allá de que no hay cuestión de religiosidad, pero está esta cosa de diversificar la producción de ritos y de santos, de golpe hacerla mucho más horizontal que el monopolio que no se tendría la Iglesia Católica. Claro, claro. De golpe uno puede mediar con esa creencia en algo más que nos Total. supera como humanos. Exacto. Y justamente, digo, también volviendo, ¿no? Como a la importancia del contexto, digo, estas religiosidades populares como que vuelven a...
tiene esta posibilidad, por así decirlo, de autoafirmación y de resguardo ante ese contexto, ¿no? Ante esa realidad, ante esta supervivencia constante también de los sectores más marginalizados. Por eso digo que no es casualidad, ¿no? Que se asocia a estas religiosidades populares o que se les ponga esa categoría a los sectores más marginalizados de la sociedad. Hay una imagen de Gauchito Gil. Ahí tenemos, claro, una foto del Gauchito Gil, donde, digo, todo el tiempo estos recursos míticos, simbólicos, ¿no? Míticos en relación a las historias que forman parte, ¿no? De estas religiones. Ahora al final de la columna vamos a contar un poco la historia del Gauchito Gil. Esos relatos míticos, más los objetos, ¿no? O justamente estas expresiones simbólicas que los acompañan, están íntimamente unidos a este contexto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica también bastante principal de estas religiosidades populares? Es que lo sagrado no posee vínculo alguno con las instituciones religiosas legitimadas, ¿no? Justamente. Es lo que decía antes. No vamos a encontrar la figura del Gauchito Gil dentro de una iglesia acá en Capital, por lo menos, ¿no? Sí. Como esa institución legitimada, ¿no? Lo que hace es justamente desvalorizar todo lo sagrado que pertenece al ámbito de la religiosidad popular, y por eso toda la vida, toda la historia de las religiones se las ha catalogado como algo mágico, ¿no? Algo chamánico, algo que, digo, se los baja de categoría o de jerarquía porque no está legitimado por el ojo eclesiástico hegemónico, digamos, que todos conocemos. Total. Sí. Pero eso no quiere decir, ¿no? Que justamente no tengan también, sus redes, sus creencias, sus rituales, sus reglas, ¿no? Su sagrado y su profano, como lo tiene mismo la Iglesia Católica, ¿no? La religión católica, digamos. Y que esa creencia no puede ser vivida como tal por los creyentes de igual manera que otro tanto de religiones, un católico en ¿no? Capital. Claro, y por eso digo, separemos justamente un poco las creencias de las instituciones, porque una cosa es sentir y ser creyente, ¿no? Digo, que es algo que, creo que tanto vos, Tevi, como yo jamás vamos a poder sentir en cierto punto. Digo, hay algo... Los o no envidio, sé vos, ¿no? Claro, yo los envidio, yo también. Viste que está esta cosa de ateísmo militante que tendré mis diferencias en otros aspectos, pero yo envidio al que cree, y envidio al que cree por esta cosa que hay algo más. Que hay algo más, claro, que digo, el que no cree no lo siente, ojalá, ¿no? Y te suma algo más también, lo vinculo mucho con la iglesia, no quiero spoilear, la iglesia tercermundista, Rubén Drí, Monseñor Romero, el Padre Mujica, estos curas villeros, militantes que se desligaron de la institucionalidad conservadora de la iglesia y hacían política, bueno, la iglesia política, pero hacían política popular. Sí, claro. Con una creencia propia. Claro, es que por eso, a eso me refiero, como diferenciemos, porque no son cosas que siempre vayan de la mano, o que consigan una misma respuesta, ¿no? Y bueno, justamente estas religiosidades populares confieren, ¿no?, un carácter sagrado a determinadas personas o determinados objetos, y que siempre tienen que ver con una sacralización, ¿no?, más marginalizada, ¿no? Lo que justamente veníamos señalando a lo largo de la columna. Entonces acá nos viene como anillo al dedo el ejemplo del Gauchito Gil, ejemplo perfecto para hacer una religiosidad popular, que sabemos que fue un personaje que existió, ¿no? Bueno, a chequear, digo, en los documentos históricos, pero por lo menos en el relato mítico, ¿no?, que incluye ¿cómo se dice? Como el rezo al Gauchito Gil, por así decirlo. Sí, la plegaria. Claro, la plegaria. Sabemos que fue un personaje que vivió durante más o menos mediados del 1800, ¿no? Cuando nuestro país se encontraba dividido por unitarios y federales, y acá viene el uso del color también. Digo, ¿por qué el contexto histórico? Porque es re importante, ¿no? Claro, surge a causa de esto. La divisa Punzó. Claro, y no solo eso, sino que recordemos que también,
la historia de nuestro país, ¿no? Esta guerra civil, por así decirlo, entre proyectos políticos que iban a definir nuestro territorio nacional, estaba íntimamente relacionado también con lo mítico y con lo simbólico, porque era qué relato construimos de acá para el futuro, Claro, ¿no? claro. Y por más de que podamos chequear en documentos históricos determinados hechos sucedidos, como siempre comentamos en nuestras columnas, sabemos que los relatos tienen un componente mítico que carga, ¿no?, con nuestra historia todo el tiempo y que nos dice, bueno, de dónde venimos, a dónde vamos, lo que queremos hacer. Entonces, en estas épocas, ¿no?, de constitución de este relato, de la marcación de estos límites simbólicos, ¿no?, justamente no solo territoriales, sino también simbólicos, surgieron justamente todas estas figuras que no estaban relacionadas con la institución eclesiástica legitimada, porque en cierta parte nos estaba abandonando esa institución, Sí, ¿no? sí. Digo, nos estábamos matando entre nosotros para ver qué relato ganaba, justamente. Total. Entonces, ante este abandono institucional, justamente surgieron todas estas figuras, como las del Gauchito Gil, marginalizadas. El Gauchito Gil siendo un gaucho, valga la redundancia, pero si no se dieron cuenta, pone el nombre, que tuvo una vida muy trágica, ¿no? Digo, también eso es una característica de las religiosidades populares, Sí. que, todos los santos que pertenecen, ¿no?, como a estas creencias, han tenido vidas muy difíciles, y no solo eso, sino que se les confiere, ¿no?, el poder realizar milagros, luego de muertos, ¿no? Y que encima seguramente hayan tenido una muerte muy trágica, muy terrible, muy dolorosa, como fue la del Gauchito Gil, que fue asesinado por un general, que el general había dicho que el Gauchito Gil era desertor, ¿no?, y había traicionado básicamente a su patria y a su tierra, y el Gauchito Gil, antes de que lo mate, ¿no?, el general, le dijo, su hijo está muy enfermo, tenga cuidado, yo soy un fiel creyente en Dios, etcétera, etcétera. El general lo mata justamente por traición y por desertor, y cuando llega a su casa cuenta, ¿no?, justamente la historia, que encuentra efectivamente a su hijo enfermo, ¿no? Y lo que hace este general es rezarle al Gauchito Gil, no a Dios, sino al Gauchito Gil, para que su hijo pueda mejorar, y efectivamente a las horas el hijo había mejorado, ¿no? Wow. Entonces, esto es lo que cuenta el relato, ¿no? Obvio, Justamente obvio. lo que forma parte de este relato mítico que encarna el Gauchito Gil, y que a partir de allí se le han conferido, ¿no?, justamente ciertos milagros, y que efectivamente, cuando uno va por la ruta, por supuesto, sobre todo de Corrientes, porque esto sucedió en la provincia de Corrientes, pero como he dicho antes, se ha extendido por todo el territorio nacional. Si uno va por la ruta, se fija que hay santuarios, ¿no?, al Gauchito Gil, donde hay cruces, porque el Gauchito Gil era creyente, ¿no?, de aquel Dios católico, pero hay algo más, digo, es un santo que es muy cercano a lo popular, es muy Total. cercano al pueblo, Total. ¿no? Es distinto, está entre nosotros, surgió en nuestra tierra y tiene que ver con nuestra historia nacional. Era un gaucho, ¿no? Tipo, justamente peleando. nuestras raíces. Claro, nuestras raíces, peleando por un proyecto federal. Digo, tiene que ver con algo muy nuestro, muy territorial. Y que de todas maneras no quita, ¿no?, que digo, las religiosidades populares no puedan convivir, digo, o tienen una coexistencia con distintas religiones, como justamente podemos ver en estos santuarios del Gauchito Gil, donde vamos a encontrar cruces, vamos a encontrar estampitas, ¿no?, de otros santos, Total. porque es este sincretismo, ¿no?, es esta unión de religiones y de creencias, y digo, como lo fue el caso de Gilda también, como lo veníamos comentando, de que Gilda fue un personaje conocidísimo, que vivió hasta hace relativamente poco tiempo, Sí, ¿no? sí, Digo, tipo histórico, sí. claro, pero que tenía una vida muy trágica. De hecho, fue cantante de cumbia y se hizo conocida relativamente grande, o sea, a los 30 y pico de años. Ella antes era maestra jardinera, había sufrido violencia doméstica, y termina muriendo en un accidente de auto, yendo en una de sus giras, con su hija y con su madre, ¿no? Ambas también mueren. Previo a este accidente, la gente empezó a tener como un amor devoto por ella, Sí, ¿no? Digo, sí. utilizo esta palabra porque es la característica que se le da.
y la empezaron a adorar tanto, digo, a su música, a la energía que ella traía a los distintos lugares, que le empezaron a pedir milagros, ¿no? Ella cuenta, digo, hay una película muy buena, hay una biopic donde actúa Natalia Oreiro, que hace Gilda, creo que se llama Gilda justamente, pero allí muestra cómo la gente se le acercaba, Gilda aún en vida, y le pedía milagros para sus hijos, ¿no? Sí. Y Gilda al principio, digo, tenía un conflicto porque decía, yo no soy quien para hacer esto, pero de repente se empezó a asumir como ese papel porque aparentemente, digo, esos pedidos de milagros, ¿no? Tenían un buen final. Vemos el santuario Acá de Gilda. está, claro, y bueno, digo, teniendo una muerte terriblemente trágica, por supuesto que se la pone en este lugar, ¿no? De santa, devota, donde, bueno, como están viendo, se pueden ver, ¿no? Como ofrendas, pero también símbolos justo hay otro enfrente del Gauchito Gil, digo, están juntos, símbolos, ¿no? De otras religiones, como no es que Gilda fundó su propia religión paralela, es que es todo parte de una misma creencia también, ¿no? Total. Pero es una santa muy cercana a nosotros, de nuestro país, de nuestra tierra, de la cumbia tropical, que está tan cercana a nuestra gente, ¿no? Tipo a nuestros orígenes también. Totalmente. Entonces me parece que, digo, a mí estos temas me encantan porque no se trata, digo, sobre nuestra historia y sobre cómo también, digo, podemos ser creyentes, ¿no? Cada uno con lo que quiera, con lo que necesita, con una cercanía, digo, a nuestra historia, a nuestro país, y donde estos límites entre la historia con mayúscula, ¿no? Y los mitos se van desdibujando cada vez más, porque en realidad no existe tal cosa, ¿no? Esos límites son marcados, digo, por una mirada recontra occidental para imponer determinada mirada del mundo, cuando en realidad existen muchas otras formas de mirar, muchas otras formas de vivirlo también, ¿no es cierto? Y diferenciando, por supuesto, porque tenemos muchos ejemplos, esto de las instituciones y las creencias. Como vos habías dado el ejemplo antes, Tevi, de los curas tercermundistas que hicieron un trabajo también increíble durante la dictadura, ¿no? Cívico-militar de nuestro país. Bueno, recordemos al padre Mujica también, donde se desligaron de esa institución legítima, pero sin abandonar esa creencia, porque era la creencia, o sea, para ellos era la creencia la que efectivamente iba a salvar, ¿no? Pero era una creencia mucho más popular, mucho más cercana a la gente, que la institución aparentemente había dejado de lado. Totalmente, Valo. Se hizo desear esta columna, pero realmente es espectacular. ¿Sentimos alguna presencia mística ahora? No tengo duda que es así, No, realmente es un tema interesantísimo, un tema da para mucho, por supuesto. No, además que uno se acuerda de sus propias experiencias con cosas magnánimas, con cosas más que hemos conocido todo, como es el Gauchito Gil, o cosas por ahí más específicas, como puede ser una leyenda barrial. Hay para explotar para todos lados. Balu, grandiosa columna, interesantísimo, mucho que pensar, mucho que replantear, porque son columnas que en el buen sentido incomodan. Gracias por compartirla con nosotros. Ay, gracias a ustedes, chicos. Estoy tan contenta que la pueda hacer. Salió. No corte de luz, estamos todos completos. Nos acompaña el Gauchito Gil y Gilda, espero. Efectivamente.